Un honor, y bueno, siempre para celebrar que haya un libro nuevo, y más como este, la verdad que es precioso. Hay muchas cosas para hablar, por suerte habló Ana antes, que ya dijo muchas, y podemos hacerlo más corto. Yo quería arrancar casi, como tenemos un poquito tiempo, ¿no? Pero en vez de comentario general, por dos puntas del libro, a modo de tráiler, ¿no? Ahora vieron que está esto de moda también decir spoiler, ¿no? Bueno, así lo leen, también están acá todos los compañeros de Banda Oriental, toda la barra, y vale la pena. Y Nico firma al final, también me dijo que se queda, por más que quiera ver a Luis Suárez también, como yo. Pero fíjense que en el último capítulo, son datos, ¿no? Pero después Nico corrige todo y sin duda, como decía Ana, esto amerita varios proyectos, ¿no? Dispara mucho. Pero en 1917, o sea, siglo XX, está ocurriendo la Revolución Rusa, ya pasó la segunda presidencia de Valle, el ingeniero militar Silvestre Mato repitió argumentos similares, hay una cita previa, acerca del desconocimiento del estado de situación de la propiedad territorial que impedía contar con una base para el cobro impositivo. O sea, en 1917 todavía era difícil saber cómo hacer para cobrar la contribución en todo el territorio, ¿no? Me parece que obviamente es una selección de un proceso mucho más largo, pero me parece que ilustra otra cosa que está al comienzo del libro. Nicolás hace, ahí suena raro, ¿no? Pero, construye un cuadro sobre la propiedad privada y las tierras públicas, en donde, si vamos a 1830, la propiedad privada registrada era el 19,6% del territorio, las tierras públicas el 80,4%, ¿no? Entonces, me parece que son dos puntas para pensar, ¿no? Pero por lo menos a mí lo que me hizo pensar muchísimas cosas, obviamente, y a todo el que lo lea le va a hacer, ¿no? Pero hay una profundidad en este trabajo, y es que nos ayuda a revisar, pero no solo en cuestión discursiva, esto de que la privatización es un proceso histórico, sino que, no sé, yo pensaba, bueno, tengo acá muchos colegas también de dar las clases, ¿no? Pero en general siempre, como que el latifundio parece que siempre existió. Sí, como latifundio, ¿no? Porque nos contaban los cuentos de Alzheimer, por ejemplo. Estoy yendo al terreno más de la clase. Bueno, en la época colonial tenían estancias grandes como un departamento, ¿no? Y después, bueno, hubo un proceso, se estudia muy en profundidad lo que pasó en la época revolucionaria, y después saltamos al alambramiento de los campos, ¿no? Y ahí se consolida el latifundio, que tiene como un recorrido, y cuando vemos los datos, en realidad no. La gran mayoría de las tierras estaban en situación fiscal o realengas, y además cuando nos metemos en el libro encontramos otros procesos locales, de pueblos, de agregados, de gente que tuvo un título, de gente después de los 30 que se llama enfiteuta, y otros que denuncian los del otro, de bonaerenses que denuncian territorios de acá, los lusitanos, que en la obra del periodo luso brasileño también hay mucha superposición, ¿no? Pero, yendo de punta a punta otra vez, ¿no? Lo que el libro muestra es un proceso de privatización, de 80% eran públicas. Al comienzo era bien independiente. Bueno, vos cerrás en el 12 en realidad el proceso del primer catastro y todo eso, y ya quedan muy pocas públicas, pero todavía no está claro cómo hacer para cobrar, ni está... Bueno, el catastro es bastante joven, los agrimensores son bastante jóvenes, en el sentido que es una carrera, Nico antes de otro cuadro muy interesante de cuando empieza, ¿no?, a hacer una carrera, y creo que había 88 agrimensores, si no me acuerdo mal el número, ahora 88 agrimensores a comenzar el siglo XX, o sea, tampoco había tanto para cubrir todo el territorio, ¿no? El libro tiene otras cosas buenísimas que te cuentan lo difícil que era medir la tierra, con los agrimensores modernos, con los agrimensores viejos. Es una cosa muy interesante, pero lo que me parece, más allá de aspectos puntuales, es que esta posibilidad de revisar cómo imaginábamos el pasado territorial y su relación económica desde el siglo XIX, incluso hay una perspectiva previa, como contaban, de basarse en la etapa colonial como el teatro, desde donde más o menos empieza a surgir todo. Creo que devuelve una cosa que era muy importante que ocurriera en la historia, y es tener una mirada que trascienda la perspectiva modernista
sobre la que se ha narrado nuestra historia. Porque hay una cuestión, yo eso lo vi mucho cuando, por ejemplo, yo hice la maestría en Historia Económica, y hay una percepción de cierto modernismo económico, que la economía y la historia de Uruguay empezaba en 1870. Había hasta un desdén hacia el siglo XIX y hacia la época colonial larga, ¿no? Como que esa perspectiva me parece que tiene su explicación, bueno, habrá que analizarla después, pero nos impedía ver procesos más complejos, más profundos, y también yo creo que tiene un llamador interesante, y es ver que es muy joven esto de la propiedad privada definitiva. No la estoy cuestionando, ni el libro se propone hacer eso, el libro lejos está de hacer una cuestión panfletaria. Pero ojo, que la propiedad privatizada de las tierras es un proceso que más o menos terminó de calzar junto con la primera etapa del sufragio universal masculino, que fue a comienzo del siglo XX. Y eso me parece que es muy interesante porque nos permite conectar de otra manera con nuestras temporalidades y ver diferentes aspectos que no son solamente una larga historia de un... Miren, no me acuerdo, acá me vas a matar, pero vos me vas a corregir. Hay en estos debates que Nico presenta mucho, hay un miembro de la comisión del catastro. Con el catastro también se pelean porque no quieren pagar los hacendados el catastro. Eso es un debate de larga duración. Dice, está bien que se haga el catastro, pero ¿quién lo va a pagar? Dice, no quieren pagar. Bueno, y uno dice, bueno, pero es importante el catastro. Así terminamos con el comunismo de las praderas. El comunismo de las praderas. Es una exageración que plantea, ¿no? Pero había una visión en algunos sectores propietaristas que hasta llegado el siglo XX, todavía esa parcial indefinición de aspectos de la propiedad privada absoluta que no eran tales, ¿no? Les hacía sentir como que estaba todavía en una situación muy novel, ¿no? Y eso me parece que es un tema re importante como para ligar de otra manera en términos temporales, ¿no? Pero bueno, más allá de estas puntas que yo le dije que pueden jugar a modo de anticipo, de tráiler, yo quisiera agregar una cosa que me parece que es importante también, y es que la construcción del trabajo, Ana lo mencionó, está en 4 capítulos. Yo cuando pensé que bueno, está hecho en 4D, ¿no? En 4 dimensiones, porque cada uno ahí fue cuando recibió el libro, todo contento. Yo me imaginé que iba más bien a hacer como una secuencia de pleitos y de leyes y de luchas por la tierra. Me imaginé eso, de ignorante, ¿no? O de mis prejuicios previos, ¿no? Y Nico agarra y dice, bueno, primero el terreno, identificamos el terreno, ¿no? El escenario, la época colonial, con estas características que dijo Ana, que yo no repito, pero la época colonial no es una época propietarista. La época colonial es muy variada, se están dando diferentes situaciones, ¿no? Y luego, en vez de ir a la cuestión del derecho, Nicolás propone meterse más en la mentalidad y la idea que empieza a emerger en algunos sectores de que para que haya un orden, la propiedad es un agente clave de la institucionalización. Y ahí trabaja una cuestión más sobre las discusiones, no es la discusión, que se empiezan a dar en torno a que propiedad es sinónimo de progreso, falta de propiedad, hay como una cuestión ahí de caos o de falta de... Incluso propiedad pública es vista como, bueno, si se dan las propiedades públicas, esto desestimula al labriego, porque al labriego, como se le dan, es un discurso, bueno, se pueden encontrar puntos de contacto con él hoy, pero él va rastreando que no hay una única idea de propiedad, tampoco en el siglo XIX. Y que incluso aparecen personajes, yo no lo conocía, este es un caso, a mí me pareció muy simpático, capaz que ustedes lo conocen más, Juan Carlos Gómez, que está en contra de esto. Juan Carlos Gómez denuncia cosas, denuncia que los que hacen los títulos hacen trampa y tienen los títulos, bueno, hay unas citas de Nico, aparte son muy graciosas, porque dice que tienen productos químicos para falsear y hacer viejos los títulos, porque si tenías más de 40 años en las tierras y los presentabas, te los daban. Pero Juan Carlos Gómez no está a favor de este proceso. Y Andrés Lamas, en otra faceta, quedaría para explorarlo de Andrés Lamas, qué personaje, ¿no? Tampoco está de acuerdo con una regularización en donde se benefician aquellos que tienen más capacidad de acceso a los tribunales, al poder local, ¿no? Y Andrés Lamas propone una distribución equitativa de la tierra. No es un socialista, pero no es que la propiedad se denuncie a ver quién tiene más capacidad de acceso y compra, ¿no? Incluso en el texto de Andrés Lamas se habla de evitar la refeudalización
que podía ser este proceso de propiedad, también en su crítica al caudillismo y todo eso. Pero es interesante cómo la cuestión de la discusión del concepto de propiedad no es solo propiedad privada, incluso Nicolás trae para ya el cambio de siglo la tesis de Figari. Yo no sabía, quizás muchos lo sepan, pero ahí la pueden encontrar, porque Figari hace su tesis en derecho sobre la cuestión del derecho a la propiedad privada, con una mirada crítica a esta dicotomía también entre qué importa más, el interés público o el interés individual, porque entra en contradicción muchas veces esto de la propiedad privada de la tierra. Entonces, esa dimensión está puesta antes de la cuestión legal, que sería como la tercera dimensión que recorre el libro, ¿no? En donde ahí uno puede ver, no sé, si hiciéramos una estadística, cuántos casos de legislación, cambio, decreto, suspensión de desalojo, intimación a que se presenten los que se declaran propietarios. Es decir, hay esto que yo no lo digo porque no es tedioso verlo, sino que da cuenta de que hasta llegado el siglo XX resultó mucho más dinámico y complejo que una simple existencia de un modelo de propiedad, ¿no? A lo largo de la historia. Incluso ahí Nicolás rescata un tema que, bueno, me lo menciona también, qué pasa con las tierras del común, porque vuelvo a lo mismo, y acá siempre es de la construcción que uno puede armar, ¿no? Pero en general, incluso una dicotomía que se plantea a veces en la historia del siglo XIX, el gran latifundio ausentista y los pequeños, bueno, y las tierras comunes, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo se fueron privatizando, ¿no? Las tierras del Estado, porque empieza a haber todo un tema que es interesante. Hay muchas tierras fiscales, pero que las aprovechan otros. Si se denuncian y se hace un catastro, algunos quieren que avance eso para que aparezcan las tierras fiscales y que el Estado las pueda aprovechar o vender y privatizar más. Y hay tensiones también con respecto a eso, y se van dando diferentes procesos en medio de un siglo XIX también muy dinámico en términos de luchas políticas, ¿no? Es decir, en un proceso que a veces aparece, yo ya no me acuerdo cuál, pero creo que es en el 64 o el 65, después del golpe de Flores, que crean una primera oficina para ir a medir todo, y viene todo para atrás. Atanasio Aguirre también hace unas leyes, después va todo, porque piensan que a veces los gobiernos no duraban nada, y cierto consenso que se podía llegar a un lado, después iban a un departamento y había que hablar con el jefe político, con la Junta Económica Administrativa, había vecinos que decían, bueno, no, pero esto no lo miden así, ¿no? Es decir, es todo un tema que yo no quiero transmitir una idea de desorden, porque si no partiríamos de la base que el orden es la propiedad. Y justamente lo que hace el trabajo es reconstruir esto como una convivencia dinámica, donde termina triunfando una perspectiva de propiedad, pero que no es la única, y me parece que eso es muy rico. El último punto que lo marcaba Ana, o la cuarta dimensión, tiene que ver con esto de la práctica, ¿no? Porque yo no lo había pensado tampoco, y me parece que para muchos es muy literal, aparte de conocer quiénes son los agrimensores, que no han sido un sujeto de la historia muy... Yo me acuerdo de un texto que por ahí decía que la gente se quejaba cuando iban con cuerda, porque bueno, Nico cuenta cómo medían, bueno, hay frases fabulosas de medían a ojos vista, antes de los agrimensores científicos, ¿no? Así, y cómo iban con un caballo, y después si la cuerda tenía que ser una cuerda de cáñamo, pero parece que la estiraban algunos, entonces medía más, o si la cuerda, después dicen, no, tienen que ser cadenas de metal para que sea exactamente, pero los tipos para ir a medir las tierras, después se peleaban con los vecinos, tenían que hacer un asado con toda la gente y hacer como, no, a ver, y terminan siendo mediadores, pero en definitiva, lo que termina ocurriendo es que para que sea convertido en papel, no solo título, sino en mapa. Esta idea de que los mapas no son, bueno, eso que tantas veces nos enseñaban en las clases también, ¿no? La cuestión política, digamos, no es objetivo, no, bueno, crear un catastro, ¿quién es el que dice el catastro? Un amigo del propietario, lo vende así, no me acuerdo quién es no te acordás ahora, eso es lo que dice, un catastro, pero tiene que estar bien hecho el catastro. Entonces empieza a haber una cuestión de quiénes pueden medir bien. Esto es un tema también re interesante histórico, porque los que sabían manejar los instrumentos de mensura en general eran navegantes, pero entonces, ¿cómo lograbas que un navegante se quedara acá y empezara a ser un buen medidor de tierra? ¿Y cuánto le pagabas para que fuera a medir tierra y después no se tuviera lío con los vecinos? O que fuera amigo de algunos que ya tenían tierras y se las medía mejor.
y después declaraba además. Este proceso que yo no lo quiero banalizar en absoluto, pero tenemos poquito para charlar, está muy profundizado en el libro para entender, insisto, esta dinámica mucho menos lineal y de un solo poder que se impuso. Incluso me llamó la atención, por ejemplo, hay un momento que todos conocemos y coincidimos en que marca un antes y un después, es la elaboración del Código Rural, ¿no? Todavía no tenemos los agrimensores especializados, pero ya hay agrimensores de número del Estado. También pensemos que el Estado no tenía oficinas, ¿no? En algún momento, creo que en la presidencia de Pereira, un poquito antes, se crea la primera oficina de obras públicas. Y ahí van a empezar a tratar de medir las tierras, ¿no? Y en el 75 aparece el Código Rural y en el 79 es la reforma sobre todo la más importante, la de la medianería forzosa, ¿no? ¿Ah? Pero el libro nos devuelve una cosa, yo acá capaz que, tengo que ir a terapia, después al charlarlo otra vez, ¿no? Porque nosotros que pensamos que el Código Rural establece, ya me imagino el mapa del Uruguay todo fraccionado en los latifundios que salieron. En realidad el Código Rural es un proyecto que después tiene que ir y aplicarse en el terreno. Y en algunos casos sí hay quienes tienen capacidad efectiva de medianería forzosa, de desplazar a los vecinos, pero en otros lo